Gilgamesh y la inmortalidad. Que Gilgamesh fue el quinto rey postdiluvio, del diluvio sumerio. Y claro, y como él tenía un tercio de humano, él no podía vivir eternamente como los dioses y siempre estaba obsesionado con buscar lo que es la inmortalidad. Y siempre, bueno, empiezo a ver. El señor Gilgamesh hacia el país de la vida. Volvió su espíritu, o sea, sus pensamientos. Quería ir a la morada de los dioses. Y claro, le dice a Enkidu, Enkidu, el ladrillo y el sello no han traído aún el término fatal, o sea, se refiere a la muerte. Estaba obsesionado con la muerte, que se iba a morir. Gloria, Y ¿te le voy dice a hacer esta pregunta? Sí, claro. Algunas mitologías se nos muestran a los lectores como una completa fantasía, pero sin embargo hay Sí, otras mitologías que intentan intentan hilarse con la historia. ujú, ¿Es el caso así sí. de la mitología sumeria? ¿Intentan los dioses sumerios y los héroes sumerios atestiguar de que su paso por la tierra ha sido veraz? Sí, además que a Gilgamesh los estudiosos dicen que existió, que es un rey que existió, que fue el rey de Uruk, de la ciudad de Uruk, que existió, que es El una persona que existió. En el Antiguo Testamento se nos deja bien claro cómo antes del diluvio los seres humanos vivían. Sí, hasta 900 años como Matusalén. Vivían mucho. Manuel. Sí, hola Gloria, ¿cómo estás? Buenas noches, Natasha, ¿qué tal? Muy bien. Manuel creo que ya vuelve. Ajá. Pero sí, exactamente, estaba oyéndote, entré un poquito tarde, pero exactamente cómo ellos vivían tantísimos años. Ahí está Manuel. Ay, te pido disculpas porque me había caído un momento. Estaba queriendo decir eso, sí, me parece que me la podía retomar Natasha. En el Antiguo Testamento se nos deja claro cómo antes del diluvio los seres humanos vivían mucho tiempo, porque Claro, estaban muy cercanos a la genética de sus creadores, y que después del diluvio ya no se podía vivir más de 120 o 140 años. Eso dicen los testimonios del Antiguo Testamento de la Biblia. ¿Podríamos situar a Gilgamesh sí, sí, ya después anterior al diluvio? sí, Gilgamesh era un rey anterior al diluvio, que sobrevivió al diluvio y además que fue en otra barca suya y que se encontró la parte final de hace 2 semanas, se encontró con Siusudra, el Noé bíblico, y claro, y este Noé bíblico fue el que le empezó a preguntarle Gilgamesh cómo había conseguido vivir con los dioses y la inmortalidad. Y claro, y es Siusudra el que le habla de una planta, como vio que estaba muy fatigado de estar siempre buscando la inmortalidad, y fue Siusudra quien le dijo a Gilgamesh lo de la planta que está debajo del mar, que
es la que Podríamos le da la retomar, inmortalidad. podríamos retomar el mito desde el principio, porque yo recuerdo cómo el mito Sí, comenzaba. Sí, sí, comenzaba hablando Gilgamesh con Enkidu, porque empieza así, el señor Gilgamesh hacia el país de la vida, o sea, se refiere a la morada de los dioses, donde habitan los dioses sumerios, volvió su espíritu, se refiere a sus pensamientos, o sea, él estaba obsesionado con, con el país de la vida, como lo llamaban ellos, y le pregunta y le dice a Enkidu, oh, Enkidu, el ladrillo y el sello no han traído aún el término fatal, refiriéndose a la muerte, y le comenta, desearía penetrar en el país de la vida, querría elevar mi nombre. Y claro, Enkidu le responde a Gilgamesh y le dice, si tú quieres entrar en el país de la vida, advierte a Utu, se refiere al dios del sol sumerio. El país está guardado por Utu, o sea que Utu era como un vigilante que antes de entrar al país de la vida, pues este dios, Utu, el dios del sol, era el que estaba en la entrada. Y le dice, Utu es quien guarda el país del cedro talado. También se dice el bosque de cedros, no sé por qué, pero a esto, a donde habitan los dioses, también se dice, se le llama el bosque de cedros. Gilgamesh, cuando le da este consejo, su consejero, cogió un cabrito blanco y un cabrito pardo para llevarlos como ofrenda al dios Utu. Tomó el bastón de plata con su mano y dijo a Utu, empezó a invocar al dios Utu. Oh Utu, quisiera entrar en el país de la vida. Sé tú mi aliado. Quisiera entrar en el país del cedro talado. Sé tú mi aliado. Y Utu le contesta, el dios Utu le contesta, es verdad que tú eres, pero ¿qué eres para el país? O sea, ¿qué es lo que le va a dar al país de la vida? Y Gilgamesh le contesta, oh Utu, quisiera decirte una palabra. En mi ciudad Uruk, que es la actual Huarca, el hombre muere, oprimido el corazón. El hombre muere, su corazón no puede albergar esperanza. Yo he mirado por encima de la muralla, se refiere a la muralla de la ciudad, y he visto los cadáveres flotando en el río Éufrates. En cuanto a mí, mi destino será idéntico. Así, en verdad, porque el más alto de los hombres no puede tocar el cielo, y el más grande de los hombres no puede circundar la tierra. Dado que el ladrillo y el sello no han traído todavía el término fatal, se refiere a la muerte, quisiera penetrar en el país de la vida. Claro, así intenta convencer a este Dios para que le deje entrar. me gustaría hacer un pequeño parón Sí. y hasta regresar hasta aquí. Me gustaría comentar a los compañeros que nos siguen la exposición Sí. que hemos repasado ya varias tablillas sumerias con anterioridad y varios personajes, pero que ahora no estamos ante una historia no solo de dioses, sino una historia que le llaman las historias del héroe dentro de la mitología Sí. sumeria, porque está el héroe
vinculándose con los dioses, ¿no? Y que Pero Gilgamesh, sí, era en un tercio humano, el resto era toda divinidad, pero como tenía ese tercio humano, digamos que su sangre no tenía el era germen pura, de la muerte, pues tenía que morir, tenía el ¿sí? germen de la muerte. Algo en su genética, pues lo tenía que morir, no También podía ser recordamos como de que los dioses. Gilgamesh, también recordamos de que Gilgamesh en su reinado de juventud fue un cafre, fue un Ah, destrozalo sí, todo, un anti todo, y de que fueron los dioses los que crearon una bestia llamada Enkidu, que estaba destinada para para enfrentarse, destruirlo. para destruirlo. Pero lucharon y lucharon, pero en la lucha que tuvieron se hermanaron. Y cuando se hermanaron, Claro, porque ninguno de los que pudieron destruirse, se hicieron un carne, y ya ahí Gilgamesh, claro, al descubrir el amor a través del amigo que se hizo con Enkidu, pues se empieza a enderezar un poco, empiezan a vivir aventuras. En las aventuras que claro. tuvieron un enfrentamiento muy fuerte con Inanna, o la diosa Ishtar, Sí, según la el periodo. diosa, sí, sí. ¿Sí? Y esta fue la que acaba con Enkidu. Entonces, en la epopeya de Gilgamesh, que el valor Sí, también sí. que tiene es que es una aventura muy grande y que es datada de 4.000 años antes de Jesucristo, nos ayuda a ver la mentalidad tan amplia que tenía ya el hombre neolítico. Pues vemos de que en la muerte de Enkidu hay como el nudo, digamos que estamos como en la mitad de la obra, ¿no? Y que ahí pues se sumerge en los misterios de la muerte este rey Gilgamesh, ¿no? Y es ahí en donde busca, ahí en donde vemos de que esto, que es entregado como religión a los sumerios, y que es por lo que los reyes controlaban la religión de los sumerios, pues vemos de que ya le hacen filosofar a aquella cultura sobre los misterios de la muerte y le hacen asumir al ser humano el encarar el encarar la muerte, ¿no? Y, y como toda religión da una promesa de esperanza y de eternidad en sus epopeyas, ¿no? Y ahí es en donde nos encontramos, ¿no? Y nos encontramos donde Gilgamesh está hablando con un humano anterior, ¿no? Que ha conseguido traspasar esa frontera de dimensión Claro, entre lo mortal y lo inmortal, ¿no? claro. Y, Es que y bueno, Siusudra sí, era uno de los humanos preferidos del dios Enki, por eso lo salvó el dios Enki. Pero y está también a se punto de salvó contarle el Gilgamesh. secreto, pero está a punto de contarle el secreto a Gilgamesh, ¿no? Sí, Y el que nos secreto, quedamos la semana pasada en eso, ajá, que Gilgamesh le estaba preguntando a Siusudra, el Noé bíblico, cómo había conseguido alcanzado la y inmortalidad. estamos de acuerdo que nos han presentado la tierra y que nos han presentado el cielo, el paraíso. Sí, ¿Estamos de acuerdo? sí. Vale. Y claro, y Utu pues aceptó el llanto de Gilgamesh como una ofrenda y como a un hombre digno de lástima le concedió su lástima. A los 7 héroes, o sea, son demonios, hijos de una misma madre, Gilgamesh cogió a 50 voluntarios que no Aquella, tuviesen casa en y que aquella no... época, en aquella época el concepto demonio todavía no se había demonizado, ¿no? Eso, eran dioses, pero eran dioses inferiores y que tenían también muy mala leche, que estaban en la parte negativa, digamos, pero eran dioses. Y claro, Gilgamesh, como Utu le va a permitir entrar en el este, en el país de la vida,
claro, Gilgamesh coge a 50 voluntarios para que fuesen con él y les pide a los voluntarios que no tengan casa y que no tengan madre, para que no les llore, que no tengan mujer ni hijos que les lloren, ni madre. Y claro, van con él 50 voluntarios y subieron por la montaña que le dijo Utu a Gilgamesh, cortaron todos los árboles a su paso. Y Gilgamesh, por la vida de la madre que me ha dado el ser, empieza a jurar que va a entrar en el país de la vida. Y empieza a hacer un juramento por la vida de la madre que me ha dado el ser y mi padre. Hasta que no haya dado muerte a ese hombre, se refiere a espérate, es que el nombre es bastante difícil. Huwawa, que es digamos, el portero para entrar a esto, a lo que es el país de la vida. Y le sigue comentando a Enkidu, su siervo, y le dice, si es un hombre, a ver, hasta que no hayan dado muerte a ese hombre, si es que es un hombre, hasta que le haya dado muerte, aunque sea un dios. O sea, a él no le importa, él lo que quiere es alcanzar la eternidad, la inmortalidad. Y Enkidu le aconseja, su sirviente le aconseja, le dice, tú no has visto jamás a ese hombre, no estás aterrorizado, pero yo que lo he visto, yo sí que estoy aterrorizado. Haz ruta hacia el país. Ya Enkidu se quiere largar y dejar a Gilgamesh. Le dice, haz ruta hacia el país, o sea, el país de la vida, pero yo haré ruta hacia la ciudad. Quiere volver, Enkidu quiere volverse a la ciudad de Uruk. Y Gilgamesh le dice, por mí no morirá otro. Ayúdame y te ayudaré. ¿Qué puede sucedernos? Cuando no estaban todavía prevenidos, a una distancia de 1200 pies, o sea, unos 4 kilómetros, apareció Huwawa. Sale de su casa de cedro, es el guardián de la entrada, claro, y fijó su mirada de muerte en Gilgamesh. Quería matarlo. Y le pregunta a Gilgamesh, ¿quiénes sois, hombres? Y lo que hace Gilgamesh, en vez de contestarle, manda a sus hombres y lo capturan. Capturan a Huwawa y le cortan el cuello. Le cortan el cuello por consejo de Enkidu, porque Gilgamesh iba a perdonarle la vida a Huwawa. Y claro, se quedó ahí Enkidu diciéndole que si lo liberaba, les iba a hacer obstáculos e iba a matarlos a ellos. Y claro, al final mataron a Huwawa y le cortaron la cabeza. Fueron ante el dios Enlil y Ninlil, la diosa, bueno, la mujer de Enlil. Y a causa del llanto de las jóvenes, pone aquí, esposas por las batallas de Gilgamesh, el tambor y el palillo. Bueno, llevaron a Huwawa ya y se lo mostraron a Enlil y a Enlil, y después siguió su camino para entrar, intentar, mejor dicho, entrar a esto, al país de la vida. Y claro, a causa del llanto de las jóvenes esposas, porque cogió más hombres para las batallas, el tambor aquí hace referencia a un tambor y un palillo con el que se toca el tambor.
le cayeron a Gilgamesh, se cayeron lo que es el tambor y el palillo en el gran abismo. Y Gilgamesh se pone a llorar. Y Enkidu le pregunta, Señor, ¿por qué lloras? Yo te traeré tu tambor y tu palillo de los infiernos. Y aquí muestra cómo Gilgamesh le tiene un cariño especial a Enkidu. Y claro, Gilgamesh le dice a Enkidu, si tú quieres descender ahora a los infiernos, te voy a dar un consejo. Empieza diciéndole a Enkidu, no te pongas ropas limpias para que los maceros no te salten encima como a un enemigo. No te untes con aceite dulce para que su olor no se te agolpen a tu alrededor. No utilices el boomerang en los infiernos para que los golpeados no te rodeen hostiles. No lleves ningún bastón en la mano para que las sombras, se refiere aquí a los espíritus de los muertos, no revoloteen a tu alrededor. No ligues sandalias en tus pies. No levantes grito en los infiernos. No beses a la esposa que amas. No azotas a la esposa que odias. No beses al hijo que amas y no azotes al hijo que odies para que los gritos de los infiernos no te sobrecojan. Enkidu descendió a los infiernos para traer el tambor y el palillo de su amo, pero no escuchó las advertencias de su señor, de Gilgamesh. Perdón, no es que no las escuchara, es que eran imposibles. Que no es que no las oyera, es que te da a entender, Sí. es que digo que todo esto tenía que tener una moraleja para el sumerio que lo leyera. Porque vemos que los Claro. sumerios al escribir, mira, los sumerios cuando vemos que escribían en arcilla y cuando vemos de que sus reyes como Hammurabi ponían las leyes en las calles, Sí. te da a entender de que la gente leía, ¿no? Entonces, claro, eran analfabetos, claro. claro, pues entonces lo que queremos decir es que de aquí se extrae una moraleja, ¿no? Entonces el poema que antes le ha dicho Gilgamesh a Enkidu le ha dado unos consejos para no alborotar en el infierno, pero el consejo es casi Claro, para imposible de seguir. que no vean que es un ser viviente, porque los que están en el Pero infierno, es imposible no besar a claro. la esposa que se ama, es imposible, ¿me entiendes, mío? No, te está dando un consejo que es casi muy difícil, que el que está vivo es muy difícil, ¿no? Bueno, digamos de que esas tipos de enseñanzas son las enseñanzas que ayer Sumerio estaban dándole. Le estaban diciendo, mira, sí, te vamos a decir el secreto de la inmortalidad y que es prácticamente imposible y que hay que sumergirse en los misterios de la muerte, ¿no? Sí, y es que el detalle que tuvo Enkidu también se ve en estos versos que Enkidu quería mucho a Gilgamesh. Es capaz de sacrificarse él mismo y bajar a los infiernos para que su amo no sufra por el tambor y el palillo, que yo creo que el tambor era cosa que no es el tambor, pero aquí pone tambor. Y claro, y Enkidu descendió a los infiernos, pero no escuchó las advertencias de su señor. No fue capaz de salir de los infiernos. Sin embargo, no se debió a que el destino, o sea, se refiere al decir destino, se refiere a un dios de la muerte que se llama Namtar. Lo retuviera, o sea que no fue porque el dios de la muerte lo retuviera,
no se debió a que la enfermedad lo inmovilizase. Fueron los infiernos los que lo retuvieron. No cayó en el campo de batalla, en el sitio del valor. Fueron los infiernos los que lo retuvieron. Entonces Gilgamesh se presentó solo ante Enlil y empezó a llorarle y pedirle ayuda. Y le dice: Padre Enlil, mi tambor y mi palillo cayeron a los infiernos. Mandé a Enkidu a recuperarlos, pero los infiernos lo retuvieron prisionero. Enlil no puso atención a la petición de Gilgamesh, y por esta razón Gilgamesh coge y se va a la ciudad de Eridu. Se presentó ante el dios Enki y empezó otra vez a llorar, pidiéndole: Padre Enki, mi tambor y mi palillo cayeron en los infiernos. Mandé a Enkidu a recuperarlos, pero los infiernos lo retuvieron prisionero. Enki se interesó por su caso y le dijo al héroe: Autu el valeroso, vamos, abre la puerta de los infiernos y haz salir de los infiernos al espíritu de Enkidu. Utu, como escuchó eso, pues abrió la puerta de los infiernos. Él abrió la puerta de los infiernos, se refiere al dios Utu, e hizo salir el espíritu de Enkidu. Luego se abrazaron Gilgamesh y Enkidu, se besaron y, suspirando, se intercambiaron pareceres. Y empieza a preguntarle Gilgamesh: dime, ¿qué has visto en los infiernos? Y después le dice Enkidu le dice: te lo diré, amigo, te lo diré. Y claro, ya cuando ya está muerto, bueno, esa parte no la he puesto aquí, está Gilgamesh con un barquero, con su barquero, que subieron a la barca y la pusieron a flote y navegaron, siguiendo al Noé bíblico, a Siusudra. Y claro, empieza, Siusudra coge y le dice a Gilgamesh: viniste aquí penando y esforzándote. ¿Qué te daré antes de que regreses a tu tierra? Y claro, Gilgamesh no contesta, y claro, Siusudra se queda ahí pensando qué le puede dar. Y coge Siusudra, el Noé bíblico, y le dice: te voy a revelar una cosa oculta. Te voy a revelar un secreto de los dioses. Dice, y le dice: en el fondo de las aguas hay una planta. Esta planta, como un zarzal, son sus espinas, hieren las manos y pinchan como el rosal. Si tus manos obtienen esa planta, tú hallarás nueva vida. O sea, no le dice que va a alcanzar la inmortalidad, sino que le dice que va a hallar una nueva vida. En cuanto Gilgamesh oyó esto, abrió el arca de agua. O sea, se refiere como a una cañería. Ató pesadas piedras en sus pies y se hundió hasta... A ver, disculpa. Y se hundió hasta el fondo de las aguas, donde vio la planta. Arrancó la planta, aunque ésta le pinchó en las manos. Luego cortó los lazos que amarraban las piedras a sus pies, y el mar lo lanzó a la superficie, a Gilgamesh. Gilgamesh empieza a hablar con su barquero, a ver el nombre,
Urshannabi. Y le dice, Urshannabi, esta es una planta excepcional. Gracias a ella, el hombre renueva su vida. O sea, que no se vuelve inmortal, sino que es como si fuese una planta de la eterna juventud, digamos. Y le dice, muy emocionado a su barquero, la llevaré a Uruk, o sea, la ciudad de Gilgamesh, la que reinaba Gilgamesh. Haré que coman la planta. Su nombre será el viejo rejuvenece. O sea, Gilgamesh le da a la planta otro nombre. Le da el nombre de el viejo rejuvenece. Fíjate qué nombre. Y dice, yo mismo la comeré y así volveré al estado de mi pasada juventud. O sea, que va a rejuvenecer, no le va a dar la inmortalidad. O sea, que la planta no daba la inmortalidad. Rejuvenecía yo qué sé, las células del cuerpo. Y sigue, al cabo de 20 horas dobles, o sea, 220 kilómetros, porque ellos contaban las horas, vamos, el día eran 12 horas para ellos, la noche no la contaban. Comieron algo. Después de 30 horas dobles, o sea, 330 kilómetros, Gilgamesh descubrió una fuente, pues una fuente de agua, y como vio que salía agua, tuvo la tentación de ir a bañarse. Descendió hasta la fuente y se bañó. Pero una serpiente, aquí otra vez sale la serpiente, olfateó la fragancia de la planta. Salió de la fuente y arrebató la planta. Al comerse la planta y retirarse, mudó la piel un momento. O sea que la planta, lo que le hizo a la serpiente fue rejuvenecer mudar la piel, porque la había rejuvenecido. Me gustaría comentar una idea que se me viene por compartir. Sí. En las exposiciones anteriores de Gloria se ha podido ver claramente cómo el Antiguo Testamento de la Biblia había bebido fuertemente de una cultura que había existido miles de años antes a que se escribiera esos libros del pueblo judío. Y hemos visto como leyendas de miles de años antes que estaban enterradas por arqueología, las encontrábamos en el Antiguo Testamento. Pero lo bonito de la cultura sumeria, de su literatura, que es bastante amplia, hay montones de tablillas contando muchos mitos, vemos de que es una cultura que no solo enriqueció a lo que es la religión judeocristiana, sino que también enriqueció, bueno, a la islámica también, ¿no? Pero, por ejemplo, hay más Sí, claro, es que todas tienen el mismo principio. Sí, pero, por ejemplo, hay otras religiones por ahí, por ejemplo, la de los kurdos, los yezidí, se ve claramente como ellos beben de esta cultura y, sin embargo, los yezidí no son ni judíos, ni cristianos, ni musulmanes, y se ve como entre genios y demonios y esto y lo otro, el infierno, el paraíso, vemos de que vamos, es que hay que reconocer ciertas cosas, hay que reconocer que nosotros, por ejemplo, dividimos el día en 12 horas y la noche en 12 horas, pero hay que reconocer que 5.000 años, hace 7.000 años, había culturas que hacían exactamente lo mismo. Y nos podemos preguntar el por qué. Y el por qué es porque nosotros somos herederos de esas culturas anteriores, ¿no? Pero la literatura sumeria, que es muy amplia, vemos que de ella han bebido incluso
la mitología griega. Entonces, en las tablillas que estamos analizando hoy, tal vez, aunque haya cosas que sí retumben de la Biblia, pero tal vez no estén retumbando tantas cosas de la Biblia. Pero sí me gustaría decir No, que la tablilla en el mito de Gilgamesh, Gilgamesh no. pero En sí el es mito de verdad de que Gilgamesh no. pero sí es verdad de que retumba en todo el subconsciente de montones de culturas que luego bebieron de ella. Por decir un ejemplo, la bajada al infierno de Enkidu, Sí. que es lo que sucede de que miles de años después el dios Orfeo bajará bebiendo del agua, atravesando el agua del Leteo, atravesará los No, infiernos buscando a su esposa Perséfone, y resulta de que Perséfone es una de las transmutaciones que tiene la diosa Hécate, entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos de que también es bonito eso, ¿no? De que esta cultura, pues claro, vemos es que son muy parecidas. nos ha llegado un Y por cuento, el cuento de Gilgamesh, y nos habla de hay un barquero alrededor ahí de la muerte, está claro, en la profundidad, bajar hacia las profundidades, ¿y qué es lo que pasa? Resulta de que incluso en los sueños de hoy día, a mí que la gente de mi ciudad, muchas veces he interactuado mucho con la gente de mi ciudad y he tenido el gusto incluso de que la gente me cuente sus sueños, y resulta de que todas esas cosas están en el subconsciente humano. Yo doy garantía de que en los sueños del ser humano, que está el plano astral, muchas veces se sumerge a buscar una perla mística o luchan contra un guardia de una puerta que te da acceso a un paraíso. En los sueños muchas veces aparece el barquero que te ayuda a cruzar de dimensión, y vemos porque estas personas, lo que es llamativo es encontrarse al ser humano tal cual en tiempos tan remotos. O sea que en tiempos tan remotos ya hubiera gente. Os pongo un ejemplo. Hoy día, por ejemplo, bueno, no lo iba a decir, iba a decir un ejemplo muy feo. Bueno, sí lo voy a decir. Sí lo voy a decir. Por ejemplo, hoy día las feministas de hoy día, no lo digo por mal, no voy a decir nada. No. Voy a decir un dato. No digo nada ni a favor ni en contra. Las feministas de hoy día, por ejemplo, en mi país, dicen una frase en las manifestaciones que dicen: sola y borracha, quiero volver a casa. Decían Claro. esa frase. Sola y borracha, quiero volver a casa. Bueno, pues resulta de que en la tablilla de Gilgamesh, que no lo hemos podido leer todo, porque es amplia, un montón, resulta de que tiene una pelea con la diosa Istar y el claro que se le insinúa. y el Gilgamesh la Quiere que maldice. sea su amante. Y el Gilgamesh la maldice. Y la maldición que le echa a la diosa le dice que cuando vaya sola, en las noches oscuras, el acosador y el borracho y el criminal la atacarán. Entonces, lo que quiero decir es de que o sea, no he dicho nada malo, he dicho de que un debate de que hay hoy día en la actualidad de mi país, resulta de que los sumerios ya hablaban de esos mismos debates y de esas mismas cuestiones, que por cierto, tengo que decir que al igual que muchas otras culturas, se le empieza a ver un poco la patita machista. Y a mí, el amor tan profundo de Gilgamesh lo encuentre en una bestia peluda llamada Enkidu, me es sospechoso de ese propio machismo. Y lo mismo que esa pelea que tienen con la diosa Istar. Y recordemos de que aquí, en todos los lugares, cuecen habas, y en esta sociedad que se irá transformando de Sumeria a Babilónica y a Siria, se acaba convirtiendo en una sociedad totalmente gobernada por la espada. Y ahí lo dejo caer de que aunque estemos en un pasado muy remoto, Gilgamesh también era un rey guerrero que hacía muchas guerras. Claro, pero que estamos en un pasado remoto, que estamos hablando de hace 7.000 años, pero que no nos imaginemos un pasado idílico en el jardín del Edén,
y que aquí están la gente conquistándose los unos a los otros y imponiendo leyes y ese tipo de cosas, ¿no? Y que vemos que también es interesante desde un plano histórico. Sí, a mí hay muchas cosas que me llaman, por ejemplo, la atención aquí en el poema de Gilgamesh, por ejemplo, cuando dice, está junto al dios Utu y empieza a suplicarle Gilgamesh al dios Utu, le dice algo que me llamó la atención y el hombre, el más grande de los hombres, no puede circundar la tierra. O sea, ¿cómo sabían que la Tierra tenía forma de, vamos, redonda, de esfera? Yo qué sé, no sé. Es la No es palabra como que otras... circunnavegar, ¿El qué? la palabra Circundar. circundar, ¿de acuerdo? La Tierra, y claro, me llama la atención, digo, mira, aunque no tenían una gran tecnología, supuestamente, esto, vamos, sabían que la Tierra era Lo ponemos en duda, ¿no? redonda. Nosotros sí ponemos Claro, en duda que al imaginar esa cultura de hace 7.000 años, se nos escapan muchas cosas de la imaginación, ¿no? La imaginación cuesta trabajo de verdad comprender el cómo, o sea, a la base de estudiar, uno se puede acercar más a la realidad, ¿no? A la hora de imaginarse, por ejemplo, la sociedad sumeria, ¿no? Pero la verdad es que era bastante avanzada, ¿no? sí, es que yo, por ejemplo, lo de hace 2 semanas, cuando Siusudra, el Noé bíblico, pues construye su nave, que no dicen un arca, ellos dicen nave. Y claro, el aceite que utilizaban para como un Una horno, maquinaria. eso más bien parece como lo describen ellos, parece un motor, Y era porque enorme. claro, para hacer funcionar a la nave, pero vamos a ver, eso, Y que guardara las la veces que lo he simiente de leído los yo, animales. claro, Tecnología por por un eso yo tubo, creo ¿no? que claro, yo creo que hubo tecnología antigua. Vamos, yo soy de esas personas porque hay muchas cosas. Por ejemplo, yo me interesé por la cultura sumeria porque había leído muy poco de la cultura sumeria, pero cuando leía me chocaban muchas cosas que todas coincidían con lo que la mayoría de las cosas coincidían con cosas que habían pasaban en la Biblia, la creación del hombre, el diluvio universal, Abel y Caín también aparece. La El Dios que hay al una pelea tercer, de hermanos, ¿no? Hay una pelea de hermanos, que un hermano mata a otro, ¿no? Se construye al ser humano a través de la sí, tierra, se construye también a un ser a través de la costilla de otra persona, hay un sí, arca, hay un esa diluvio, fue hay la mujer seres de alados. Adán. Es verdad, el primer ser humano se llama Adapa, Sí. lo de que muchas cosas tuvieron su origen Claro, en por eso a mí me la llama la mitología sumeria. atención. Y claro, y fue eso lo que a mí me enganchó a esta cultura. ¿Por qué? Porque tenía demasiadas similitudes y cuando investigué más, veo que los antiguos hebreos no, no tenían religión. Cuando empezó el monoteísmo, empezaron a adorar solo al dios Marduk en Sumeria, me parece que era, no me acuerdo si fue en Ellos, Babilonia o en Sumeria. lo que le pasa al pueblo hebreo es que es heredero de ese quiebro que Claro, hicieron es que en esa escogieron etapa, a ese dios. a Marduk. Ellos lo que hicieron, la estrategia que Sí, hicieron en Babilonia con Marduk, ellos la calcaron tal cual, vamos.
claro. No, y antes de Y, Babilonia, los acadios, o sea, los acadios bueno, los acadios vinieron usan la misma después, historia, exacto. O sí. sea, también usan la Los misma, y sumerios, cuentan, los babilónicos y los acadios, lo exacto, mismo. lo Simplemente que mismo. les cambian el nombre. Exactamente, eso es. Ujú. Ujú. Y eso es lo que llama, bueno, al menos a mí me llama mucho la atención, porque digo, y las religiones que vinieron después, o sea, Exacto, son La- copias unas verdaderamente, de otras. sí, verdaderamente en esa zona del mundo habría, se podría analizar el proceso histórico, ¿no? Porque habéis hablado de que después de o sea, Sumeria, la región de Sumeria con el tiempo va a ser dominada por los babilónicos, por los asirios, y luego habéis dicho los acadios, pero es que luego vienen los Sí. persas, y los persas ya están muy cercanos a las historias que recordamos, por ejemplo, de las películas de 300 y esas cosas, de las peleas que tuvieron con los griegos. ¿Y qué es lo que pasa? De que podemos entender de que la religión que tenían en esos momentos rey Jerjes y el rey Darío, pues eran herederos de estas culturas, ¿no? Y, por ejemplo, se nos habla de que en tiempos de Zoroastro, de Zaratustra, que vendrá después, que ya era la primera religión monoteísta, pero ojo, que vemos que era la primera religión monoteísta, pero heredero del quiebro y del golpe de Estado que dio en el Parteón el señor Marduk. Ajá, claro que mató sí, a su abuela para sí, hacerse con el poder, para convertirse en rey de los dioses. y no solo eso, o sea, Se mató aquí. de Persia, perdón, Manuel, nada más para agregar, o sea, de Persia vienen los tres magis, o sea, los tres reyes magos que conocemos, que van Claro. al nacimiento de Jesús, o sea, es todo una cosa que se mezcla una con otra, o sea, porque al final de Persia, son de donde salen esos tres, se llamaban magis, porque manejaban la alquimia y manejaban la magia, o sea, pero, o sea, se les decía magis, pero son los famosos tres reyes magos y vienen de Persia, Sí. o sea, entonces ahí todo se va conectando, La es un palabra hilo que magia, conecta. la palabra magia es una, se podría decir que es una magia, es una palabra de origen sumerio, podríamos decirlo. Claro, pero cuando hablamos de magia es la ciencia, o sea, al mismo tiempo. O sea, en ese momento la magia se consideraba la ciencia, o sea, no había una separación como lo que hay ahora. O sea, los tres magis realmente eran, o sea, manejaban Astrólogos, astrónomos, filósofos, o sea, manejaban la alquimia, o sea, médicos, médicos genetistas, además, médicos genetistas, o sea, era al punto ese, o sea, esos tres magis eran realmente médicos genetistas, como fue, digamos, Enki, pero digamos a un nivel humano, ellos, o sea, de hecho encarnaron para hacer, por su labor que tenían que hacer con Jesús, pero son médicos genetistas, o sea, que vinieron aquí y se les consideraba magis porque manejaban la alquimia, la transmutación, la transformación, o sea, y la magia en ese sentido de ciencia, o sea, no solo en el sentido que ahora se piensa que la incluso, magia es algo aparte, ¿no? incluso en el día de hoy es, se atiende muchas veces a pensar que la tecnología no la tienen muy escondida, de que hay tecnologías superiores que no nos muestran, que hay vínculos con seres superiores con el tema de la dosificación tecnológica que recibe la humanidad. Y puede que ese rollo haya estado desde el comienzo, ¿no? Eso es lo que yo creo. Estoy de Sí, acuerdo contigo. yo también, Vamos. totalmente. Y además que a la gente de a pie, digamos, de nivel más bajo, no les interesaba que fuesen sabios, porque vamos, si eran sabios, como dicen en la Biblia, cuando Adán mordió la manzana, se le abrieron los ojos, o sea, se volvió Y consciente de... la Ajá. frase que dicen es: se volverán igual que nosotros. Exacto, Claro, igual igual que que los nosotros. dioses.
Sí, que van a Dioses tener, han o sea, llegado a se ser les va a dioses, quitar. porque los dioses Ajá. han llegado a ser dioses por haber encontrado el secreto de la inmortalidad gracias a la conciencia. Y no solamente Claro, es aparte de la eso, pero perdón, no solamente es eso, o sea, es que al ser igual que nosotros, es que no van a tener velo, o sea, no van a tener el velo, digamos, de que están viviendo en un lugar y están totalmente cegados a lo que pasa, o sea, al morder la famosa manzana, bueno, que ahí hay mucho que hablar, pero, o sea, o sea, se habla que es el árbol del conocimiento, ¿no? O sea, y entonces, ¿qué pasa? O sea, al morder la manzana se quita ese velo y, o sea, ellos, por decirlo de una forma, despiertan, o sea, y ¿Pero qué entran me estás en contando? ¿Pero conciencia. qué me estás contando? Que los seres humanos tenemos el potencial de evolucionar de manera consciente hasta niveles insospechados y que el planeta está tomado por unas entidades oscuras que nos intentan pisar y echarnos abajo para esclavizarnos. ¿Eso tratas de decirme? Sí, 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 yo estoy de realmente acuerdo con sí, Natasha, sí. totalmente de acuerdo. Ujú. Sí, Yo también. vamos. O sea, yo también estoy de acuerdo con mí misma. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Manuel. O sea, es eso. Ujú, O sea, eso se nos claro. ha ocultado. Estamos bajo un velo que ahora se va quitando. Y no siempre fue el plan así. No fue el plan así, sino que, o sea, hubiera una evolución que nosotros llegáramos a ese punto hace mucho tiempo, pero por muchas cosas que empiezan, incluso desde la época de los sumerios hasta la hora actual, o sea, pasaron muchas cosas que obviamente no hicieron que el plan hiciera una evolución mucho más rápida. Ya nosotros deberíamos estar despiertos hace mucho tiempo. Pero hubo Sí, pero todo. Dale. Yo pero es también que el estoy ser humano, totalmente de acuerdo. ujú, Yo también estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo es en que el una ser humano ocasión, fue creado. Bueno, sigo. Sí, El sí, ser Gloria. humano no fue creado para ser como un dios. Lo crearon simplemente para hacer el trabajo que los dioses inferiores no querían hacer porque estaban cansados. O sea, era como si fuese, con perdón, un burro. Ellos no querían que tuviese inteligencia, simplemente querían que hiciese los trabajos difíciles y que adoraran a los dioses, que no sé para qué quieren los dioses adoración si son dioses y lo tienen todo. Debe ser que se alimentan de ese poder de De la esa adoración o yo energía, qué Has sé. dado la clave, de esa energía, de la energía, la energía. has dado O la sea, clave. Has dado la Pues clave, claro, porque ha sonado a verdad. claro, hay varios textos que dicen el hombre fue creado para adorar a los dioses. Vamos, si son dioses, ¿para qué van a necesitar adoración? Que se les adore. Pero tú o lo has sea, respondido. Tú has respondido a la pregunta y has sonado muy bien. Has resonado, ¿eh? Has respondido a la misma pregunta que has hecho, también la has contestado. ¿Para qué quieren que los seres humanos lo adoren? Y lo has dicho muy bien. Es que a mí me recuerda a lo que decía el chamán este Zulu, Credo Mutua, que David Icke le hizo un par de entrevistas. Y claro, y este chamán decía que los dioses, que eran unos dioses serpiente, también los dioses sumerios, había algunos que eran dioses serpiente, pues necesitaban la adoración que el ser humano temía a los dioses y necesitaban la adoración del ser humano porque ellos se alimentaban de esa energía. Y el escritor Salvador Freixedo, me acuerdo, que publicó un libro, La Granja Humana, que él también La hablaba de granja, eso. la granja humana, mi iglesia duerme y defendámonos de los dioses.
Exacto, o sea, Y claro, pero ahí te das cuenta que entonces no son dioses, o sea, no es un, o sea, no son, o sea, si un dios, o sea, tiene, o sea, es el creador de todo, tiene todo el potencial para todo, porque ocupa que uno lo alimente, ¿no? O sea, ahí es cuando nos damos cuenta que esos famosos dioses de toda religión, de todo lugar, o sea, que ocupen la adoración, o sea, eso no es un verdadero Dios, o sea, son entes tal vez más evolucionados que vinieron y buscaron eso porque con eso también se alimentaban exactamente de la energía, como lo dije yo, o sea, es que es la energía lo que ellos buscaban por medio incluso de sacrificios, o sea, porque ocupaban que sacrificaran animales, o sea, ¿qué ganaban ellos con eso? Entonces ahí te quedas, es la parte energética, lo que ellos realmente querían absorber, o sea, era como su alimentación, ¿no? O sea, prácticamente parte de que ellos para reforzarse ocupaban seres que no pensaran o que no fueran, o sea, que no pudieran razonar estas cosas y que simplemente los adoraran y hicieran cosas de este tipo, o sea, rituales, sacrificios y estarlos adorando porque de ahí se alimentan, o sea, energéticamente se alimentan. Entonces, no son dioses, porque, o sea, si es el creador de todo el universo, que tiene todo el potencial y todo para este universo o universos, lo que sea, y todo lo que ha hecho, pues obviamente no va a necesitar la energía de nadie. O sea, es como ilógico, o sea, cuando uno se pone a pensar, pero crear seres para que te adoren no es el punto. O sea, porque entonces, ¿para qué claro, ocupas eso? Ujú. es que supuestamente los dioses son omniscientes, omnipotentes y ¿qué más? Y Se me omnipresentes, olvida la palabra. omnipresentes, Y omnipresentes, claro. Entonces, si eres todopoderoso, omnisciente y omnipotente, todo lo puedes, tú no necesitas la energía de otra, de otros seres inferiores. Por claro, ejemplo, no, en el sacrificio, no, sí, cuando Abel y Caín llevaron sus ofrendas a Dios, a Dios le gustó la ofrenda de Abel porque le gustó, dice, el olor a la carne y no me acuerdo muy bien cómo decía, pero era algo así que lo decía. Es que ya llevo bastantes años sí, sin yo coger una tampoco Biblia. me acuerdo bien, pero sí era eso. O sea, Pero el me olor acuerdo que le de, agradaba, decían algo así en la Biblia, que a Dios le agradaba el olor de la carne, o sea, le gustaba la carne y la sangre. Era un Dios exacto, carnívoro. exacto, No le gustaban las plantas ni nada. Lo que quería era exacto. sangre y carne. Y además, si te pones a pensar, si ellos ocupaban tener seres para poder, o sea, estar ahí, o sea, antes de que hubieran creado a cualquier ser, o sea, cómo existían, cómo sobrevivían, o sea, se ocupaban adoración y sacrificios para ellos estar bien o estar energéticamente cargados o alimentados o lo que sea, o sea, era una necesidad, o sea, realmente lo ponen como una necesidad. O sea, cuando no tenían esos seres, ¿cómo sobrevivían? O sea, antes de crearlos, o sea, no hubiera existido un creador, o sea, no hubiera existido un Dios que, como vos decís, o sea, tenía todas esas facultades, o sea, no hubiera podido sobrevivir, porque antes de crear a cualquier ser, ya sea esta raza o cualquier otra raza que podamos pensar que pueda existir en el vasto universo que tenemos y en los multiversos que pueden haber, o sea, si no habían razas, ¿cómo ellos creaban, cómo tenían energía, cómo se alimentaban, si no tenían nada al principio? O sea, nunca hubieran podido existir ellos tampoco. O sea, entonces ahí es como pensar en el antes, o sea, antes de que ellos tuvieran gente que los adorara, humanos o cualquier otro Oh, tipo de ser, ¿cómo iban a sobrevivir? claro, pero probablemente, lo que pienso yo, que probablemente estos supuestos dioses evolucionaron su forma de alimentarse, que antiguamente se alimentaban de una forma,
pero vieron que de la otra forma, de forma energética, y con la sangre de animales y humanos les gustaba más porque les daba, yo qué sé, más poder o más energía. Puede que también sea eso. Sí, también puede ser exactamente. Pero, o sea, ahí es como entra la parte Oh, de... y que la religión tiene que jugar al engaño. La religión tiene que jugar a hacerte pensar que es un gato, a hacerte pensar que es un cordero, y te tiene que hacerte pensar eso, y te tiene que dar cambiazo, ¿me entiendes? En el último momento, porque si no nadie les adoraría a estos puñeteros. Estos puñeteros se les adora bajo el engaño. Y Pero, pero Manuel, en la religión te dicen que tienes que adorar a Dios y punto, no cuestionarlo en nada, simplemente adorar, adorarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, más que a tu madre, más que a tu padre. Fíjate, cuando le Sí, dijo a exacto. Abraham que sacrificase a su hijo. O sea, era un hombre tan crédulo que iba a ir a sacrificar a su propio hijo. pero que yo te digo, pero que yo encima de todo tengo mi propia teoría, y yo lo que digo abiertamente es de que no hubo sustitución del niño por cordero. Eso yo lo digo abiertamente en mis teorías. Sino que verdaderamente el cabrón cogió el Pues puede cuchillo ser. y para pertenecer a la logia lo mató. Y ya está. Es que Puede era Y ser, desde sí, ese también. entonces, al hacer esa prueba de sangre, Abraham empieza a pertenecer a la mafia de los Anunnaki, y así les va. Sí, yo tengo mi teoría también ahí, Manuel, o sea, por ejemplo, ese sacrificio, o sea, si uno ve, es que realmente ahí hay, entre comillas, dos dioses que serían docentes. O sea, Enlil, que fue el que quedó, o sea, que es el del Antiguo Testamento, el dios del Antiguo Testamento es Enlil. Entonces, Enlil le pide ese sacrificio, porque Enlil no tiene la parte espiritual crística, porque es de diferente madre que Enki, aunque son hermanos, ¿no? ¿Quién para el sacrificio? Enki. O sea, cuando ya él va a sacrificar a su hijo, que le dice que no, es Enki, no es Enlil, pero el que le pidió el sacrificio es Enlil. Enki no, Enki lo paró y por eso no se dio ese sacrificio realmente. O sea, eso es lo que digamos, yo he estudiado y lo que he visto, o sea, son dos diferentes entes, o sea, que los veían como dioses, Enlil, o sea, que se dejó ver como Bueno, un pero yo dios. te voy a decir, pero Uh-huh. yo te voy a decir una cosa, yo lo respeto todo, ¿no? Pero en primer lugar, quiero decir que Abraham estaba dispuesto a llevar el sacrificio, ¿vale? Eso hasta ahí, hasta ahí Sí, está la exacto, escritura. sí, exacto. Él Uh-huh. estaba de acuerdo, y al niño lo llevaba engañado. El niño, el pobrecito, era un niño infantil y iba engañado. Le hizo cargar hasta la Sí, leña, claro. Claro, ¿vale? el Y niño ahora, le preguntó incluso a su padre, como iba engañado, le y- preguntó incluso a su padre, claro, y padre, aquí las ¿dónde está la entidades, víctima? y las, enti- Exacto. y las entidades oscuras lo que abusan es de la nobleza del corazón, del bien y de la luz, porque gracias a Dios también existe. Entonces, lo que yo de verdad veo es de que a la gente de luz lo que nos cuesta mucho trabajo es llegar a admitir de que eso suceda. Mira, yo ahora me voy a meter en un terreno pantanoso, pero como me gusta contar verdades, voy a decir sin decir nombres y apellidos, porque si dijera nombres y apellidos, me estaría cometiendo un delito si lo publico. Y tengo ganas de publicarlo. Y tengo ganas de no meterme en lío. Entonces no voy a decir nombre ni apellido, y además voy a hablar de un país imaginario donde hay gente que ve la televisión. Entonces, hablo de un país imaginario en donde existen personas que ven la televisión, ¿no? Entonces, hay personas de aquí que imaginariamente vivieran en ese país imaginario donde hay gente que ve la televisión. Esas personas que imaginativamente vivieran ahí, imaginaron que hubieran visto como padres de niños y niñas que mueren en asesinatos terribles y crueles,
en ese país imaginario, al cabo del tiempo hay uno muy famoso y es tan famoso porque después de que en ese país imaginario mataran a su hija, esta persona no para y no para de salir en la tele. Y se apuntó a un partido político imaginativamente, en un país imaginario llegó a ser ministro, imaginativamente incluso pedía que se cambiaran las leyes. Pero es que ahora imaginativamente hubo un caso en donde por imaginación ha habido uno de los últimos casos en ese país imaginario donde otra vez han muerto cruelmente unos niños y la madre imaginativamente parece que es una actriz de Hollywood y empieza a hacer cartas por escrito sobre la violencia vicaria y ese tipo de cosas. Entonces yo no quiero decir nada, o sea, de que la religión se presenta de una manera y pega el quiebro, pero recuerdo de que Abraham iba súper dispuestito, iba muy dispuesto, o sea, de que si cometió el crimen o no lo cometió, lo podrían haber detenido por el camino porque estaba dispuesto a cometerlo. O sea, sí, o sea, perdón Manuel, pero vamos, él sí, o sea, él sí titubeó, o sea, no estoy justificando que al final, o sea, lo iba a hacer, o sea, eso pues obviamente, o sea, sí lo iba a hacer, al final iba a ceder, pero digamos, el punto es que él también titubeó, o sea, su único hijo ahí, o sea, y mandar el sacrificio, o sea, él sí titubeó mucho en hacerlo. O sea, no es tampoco la historia de que le dijeron vaya y mate a toda su familia, la sacrifica y él iba a hacerlo así como pa. O sea, cuando le dijeron lo del hijo, él sí, o sea, entró en un debate mental o espiritual o emocional o lo que sea, en donde él estaba pensando que si realmente, o sea, ¿cómo le pedían eso? O sea, ¿cómo su Dios, que era el Nil, le estaba pidiendo eso? O sea, él no es que tampoco fue así como muy feliz, pero claro, tampoco estoy diciendo que al final sí se dio, por supuesto, al final iba a ser, porque, o sea, era su Dios, claro, pero digamos, sí, obviamente sí hubo una parte, o sea, que como humano, o sea, él tuvo su debate interno de que si lo hacía o no, eso también se menciona en esa historia, o sea, no estoy diciendo que por eso se justifica que al final se dio, porque yo jamás lo hubiera hecho. O sea, probablemente le digo a Dios que jamás y que se vaya a ver quién le sacrifica a sus hijos. O sea, ¿me entiendes? Pero sí, sí Pero su hermano, pero su hermano Lot, cuando los ángeles van a visitarlo a su casa y la gente de Sodoma y Gomorra rodea la casa de Lot porque querían cogerse en el sentido argentino a Los Ángeles, y Lot les ofrece a sus hijas para que dejen en paz a Los Ángeles. No, pues fíjate, no es una forma de prostituir a sus propias hijas. Bueno, y que control mental, el control mental es siempre proteger a Los Ángeles, es siempre proteger a esos ángeles caídos, a esos, es protegerlos, o sea, de que vale, está muy bien, estamos rodeados. ¿Y por qué en el chantaje? Porque en la extorsión, al final la carne que se vende es la carne humana, ¿me entiendes? ¿O no? O sea, pues, o si luchamos codo con codo, ¿me entiendes? Exacto. No, y además que obviamente ángeles no eran, porque ángeles no hubieran pedido eso, ni hubieran entrado en una lucha. O sea, es que, o sea, no pueden intervenir en el libre albedrío de las personas y menos pedir sacrificio o aceptar una oferta de cambio que te dejo en paz, pero, o sea, si me das, o sea, me vas a dar tus hijas, entonces perfecto, o sea, jamás, o sea, ahí es cuando vemos el engaño, que son entes que, o sea, se hacen pasar por una cosa o por otra para que la gente ceda, o sea, claro, o sea, como dicen, lo peor que hay es la ignorancia, o sea, y Jesús lo decía muy bien, o sea, es que la ignorancia es lo peor que hay, o sea, y en muchas religiones también se dice, o sea, y en muchas filosofías también se dice, o sea, es la peor cosa, o sea, dentro de la ignorancia y la ingenuidad que uno puede tener como ser humano,
llegar a un punto en que vos crees que esto es un ángel y un ángel me va a decir que si le doy mi hija en sacrificio, entonces me deja en paz. O sea, ¿cuál ángel, entre comillas, porque eso no es un ángel, o sea, va a pedir eso? O sea, primero, no pueden. O sea, los verdaderos entes que son, digamos, positivos, no van a pedir eso, ni van a aceptar eso, ni menos te van a atacar. O sea, es que son cosas que, digamos, se mezclan ahí como, o sea, muchos entes que se han hecho pasar por muchas cosas, como el Lil, pasarse como el Dios del Viejo Testamento, o sea, nos han engañado y han hecho que la humanidad haga cosas atroces. O sea, es lo mismo con, o sea, con Moisés. O sea, Moisés, o sea, si vos ves, porque yo sé la ruta, o sea, yo llevo un estudio de la ruta de Moisés por el desierto, lo tuvo dando vueltas durante 40 años. O sea, o sea, fue una, o sea, y uno ve la ruta y ellos andaban en círculos. O sea, Y no entró prácticamente, nunca, y no entró en la tierra prometida, lo castigaron quedándose o fuera, sea, lo exacto, castigaron. la vio y murió, exacto. Ajá. O sea, pero digamos, o sea, pasó todos esos años en el desierto cuando o la tierra Una pregunta, prometida era cerquísima. una pregunta. Todas estas tablillas aparecieron en la ciudad de Nínive, porque en aquella ciudad eran donde esta cultura tenía como una especie de enorme biblioteca. Y hace ciertas décadas la arqueología las destapó y empezó otra vez a vivirse como un boom de una moda, ¿no? A interesarse por la escritura sumeria, por su alfabeto, por descifrar la lengua, por saber qué escribían en esas tablillas. Se ha intentado proteger a la Biblia sobre lo que se escribió en las tablillas sumerias. Gloria, tu opinión así en rápido. ¿Se ha intentado cubrir de alguna manera, o Mati? Pues la verdad es que yo no he visto de ninguna forma que intenten esto, proteger a la Biblia. Sí es cierto que Zecaria Sitchin intentó como desviar la atención, intentar desviar la atención y llevar, porque escribió muchas cosas que son falsas en sus libros acerca de la antigua Sumeria, y era como que dejaba a las personas que no sabían la verdad en realidad cómo era, sino que las Entonces, llevaba por otro sendero. digamos que lo que se ha hecho ha sido como desviarlos un poco de, digamos, un estudio más serio o más científico o con los pies en la tierra, ¿no? Que se le ha desviado Claro, de un estudio estudiantil, ¿no? Serio. claro, lo que hizo este escritor, y también hubo otro del que el nombre no me acuerdo ahora muy bien, pero el más famoso fue el Zecharia Sitchin, que desviaba la atención de lo que es la profundidad de las tablillas sumerias, y también hizo unos Mintiendo, diálogos imaginarios ahí. Sí, mintiendo y exagerándolo, ¿no? Mintiéndolo y exagerándolo, digamos claro, que fue lo que hizo Zecharia Sitchin. Otra pregunta. sí, En sí. la época, justo un tiempo después de que se descubriera todo esto, me parece fue una década y media, no estoy seguro. Comenzaron los talibanes de Afganistán a tirar a unos budas milenarios que había en las rocas de su país. Cogían unos bazookas Sí, y sí, en Irak, sí. como no eran dalás, cogían y le tiraban unos cañonazos y Y destruían los claro, budas. sí, sí. Pero en aquella misma Y época, pero en aquella destrozaban un época, montón de... perdón, pero en aquella época, después se derribaron, después unos señores terroristas con un móvil y un cúter, uno se guardó en la manga, hubo un terrorista que en la manga se guardó un cúter y otro se guardó un corta uña, otro llevaba un corta uña en el calcetín, porque como no había controles biomagnéticos en los aeropuertos,
pues este terrorista se pudo guardar en el calcetín un corta uña, ¿no? Y entonces se raptaron unos aviones y se chocaron con unas torres, ¿no? Y las torres se fundieron y tuvieron como está haciendo ahora el Vaticano con la religión, ¿no? Empezó a demolerse lentamente, ¿no? Y se cayeron las torres, ¿no? Entonces el ejército imperial invadió Irak. Y cuando invadieron, primero invadieron la excusa Afganistán. perfecta. Vale, Yo, y luego si te soy sincera, invadieron Afganistán, Exacto. y luego invadió Irak. Invadieron Afganistán y luego invadieron Irak. sí, El ejército pero norteamericano, ha hecho en Irak cosas parecidas a lo que los talibanes hicieron en Afganistán con respecto a la arqueología. se dice más que saquearon cosas antiguas que les parecían a ellos que eran, claro, saquearon lo que son muchas tablillas, muchas que había mucha información que les interesaba. Exacto. Claro, que les parecía que eran tecnología. Los talibanes no, los talibanes, como dicen que no hay ningún dios más que el suyo, lo que hicieron fue eso, cargarse, todas las estatuas. Había una estatua, creo recordar, del dios Marduk que también se la cargaron, del dios Anu, y claro, quitaban todas las imágenes porque decían que eso iba en contra de su religión. Pero antes de los talibanes fueron los norteamericanos que saquearon Irak, que decían que si Saddam Hussein tenía no sé qué y no sé cuánto, pero hicieron esa excusa para poder saquear bien el país. Bueno, aparte del petróleo, también. Exacto, además que Qué bueno. Hay un buen libro, o sea, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero es una mujer con un currículum impresionante, o sea, geóloga, investigadora científica, o sea, títulos tiene hasta para tirar para arriba. Y ella sacó un libro, ¿dónde están o qué pasó con las Torres Gemelas? O sea, ¿dónde están? En el sentido de que ella hizo toda una investigación científica desde lo que pasó. O sea, que ella ni siquiera pone en el factor científico, digamos, como parte de su fórmula de qué fue lo que pasó, cómo se destruyeron, ella no mete los aviones. Ella no mete los aviones. Y entonces yo vi la entrevista con ella, excelente, que ahorita no me acuerdo el nombre, perdón, porque fue hace mucho tiempo, fue hace un año o 2 años, no sé, donde ella explica, o sea, por qué ella no mete los aviones, porque los aviones no tuvieron nada que ver. O sea, fue toda una cosa muy programada exactamente para después ir y tener la excusa de atacar a esos países. Lo que ellos estaban buscando no era Saddam Hussein. Saddam Hussein estaba patrocinado, o sea, y todo esto de los talibanes patrocinado exactamente por el mismo gobierno que los atacó. O sea, eso es lo peor de todo. O sea, los aviones no tuvieron nada que ver con esa destrucción. Y cuando ella dice, ¿dónde están o qué pasó? No me acuerdo bien el título, con las Torres Gemelas. O sea, es porque cuando se ven los primeros videos de en vivo, de improviso, a la media hora de los periodistas, no hay vigas en el piso, no hay nada en el piso excepto casi polvo. O sea, para que no fueron solo 2 torres, o sea, fueron 3, o sea, una más pequeña y 2, que las más grandes que conocemos, las Torres Gemelas, ¿no? Pero vamos, o sea, claro, pero entonces ahí, o sea, ella dice, el factor avión no fue lo que hizo eso, porque eso es tecnología avanzada y muestra un montón de fotos. Y entonces, ¿qué fue? O sea, claro, fue, o sea, algo programado. Fueron bombas. Fueron ondas de baja frecuencia, que fue lo que había descubierto Tesla, que pueden ser más destructivas, y eso fue un test. Y eso estaba en los estudios de Tesla, que pero sabemos vamos, ¿quién se va a creer? Sí, Natasha, ¿quién se va a creer que en un país tan controlado y donde la seguridad es tan alta,
van a entrar unos terroristas y van a robar 2 aviones. 3, o sea, Es que, porque uno iba 3 aviones, sí, es que no cabe en ninguna cabeza. no, Vamos, es que se creen exactamente. que la gente son burros, no nos toman como si fuésemos seres inteligentes, sino que nos toman por burros. Vamos a ver, si es un país, uno de los más que tienen controles de seguridad antes de los atentados, con más seguridad en el mundo, que No, vamos ahí, con ahí, toda la parte militar, o sea, que no pudieron agarrar los claro, y aviones con a tanto tiempo. control, y van a entrar 3 tipejos medio analfabetos, van a coger un Ujú. avión, aviones y vamos, los van a estrellar, vamos. Incluso en el Pentágono. Sí, uno iba para el Pentágono, exacto, ese es el otro. Pero, o sea, Claro, y como no tienen radares, el claro, punto es que, si, o si sea, tienen todos radares, tienen radares, ¿saben? O sea, ven que 2 aviones van a ir a estrellarse, ¿por qué no los botaron antes de estrellarse? O sea, si sabían claro, que ya, o sea, ahí está el punto, o sea, eso no pasa ahí, como lo mismo que vos decís, o sea, o sea, la cantidad de milicia que hay, o sea, para poder haber botado esos aviones antes de que eso ocurriera, o sea, de detectar eso, o sea, todo eso, porque incluso el tercero que no llegó al Pentágono, o sea, ni siquiera es porque lo votaron, o sea, los militares, fue porque la gente supuestamente se rebeló en el avión, hicieron que se cayera el avión, o sea, ni siquiera hubo intervención militar para que ese avión no llegara al Pentágono, fueron los héroes, entre comillas, los humanos que estaban en ese avión, pero en parte, bueno, sí, fueron parte del plan y no sabían probablemente, pero que votaron a esta gente, o sea, pelearon con ellos, murieron muchos, pero lograron que el avión no llegara, entre comillas, al Pentágono, o sea, y no fueron intervención militar, o sea, y no, o sea, y ese venía un poco después, o sea, venía un poco más atrasado que los otros, o sea, ¿cómo no iban a detectar todo eso antes de tiempo, antes de que pasara todo el desastre que pasó? Exactamente lo que decís vos, Gloria, es que en qué cabeza, o sea, en qué cabeza conectas ahí y te dice que calza, o sea, no calza. Y con esa excusa, después se vino exactamente el ataque a Irak y todo eso, pero lo que fueron fue a saquear, ya eso se sabe, también lo que vos estás diciendo es muy cierto, fueron a saquear, o sea, textos, tablillas antiguas y cosas antiguas, porque ahí había mucha información que ellos querían obtener, o sea, y el Saddam Hussein, que se puso como o sea, el peor diablo como humano, o sea, encarnado en la historia, o sea, sí, Saddam Hussein se creía la reencarnación de Nabucodonosor, que se había hecho una estatua y todo para él. Él ya entró en la megalomanía, ese señor ya está claro, más pero para allá sí, mentalmente. al final él, o sea, eso de que lo mataron, la historia de cómo lo mataron o lo encontraron, o sea, él nunca lo encontraron y lo mataron, nunca enseñaron el cuerpo, nunca hubo autopsia, nunca hubo nada, lo tiraron al agua, o sea, el cuerpo que supuestamente era de él, lo tiraron al agua, o sea, Está confundiéndote ahora entonces, mismo entre Bin Laden, está ahora mismo confundiendo entre Bin Laden y Saddam, creo. Sí, no, estamos o hablando sea, de Saddam Hussein, sí, no, a Saddam Hussein, de todo, claro. sí, no, o sea, yo sé que o sea, se compara mucho la historia, pero digamos, o sea, Saddam Hussein también, o sea, ¿qué fue lo que pasó con él? Él no es o sea, lo agarraron o no lo agarraron, o sea, él después fue protegido por el mismo gobierno que supuestamente él atacó, o el mismo país, fue protegido y, o sea, y fue llevado a Irán, o sea, igual pasó con Osama, o sea, por eso es Desde que, o luego sea, eran personas que tenían hasta dobles. exactamente, Claro, Saddam exacto. Hussein, eso iba a comentar yo, que Saddam Hussein tenía hasta 20 hombres que se le parecían, decían, Exactamente. 20 O sea, hombres. pero él estaba protegido y monetariamente, o sea, económicamente, o sea, tenían fuerza, o sea, ya sea él o Osama, o sea,
económicamente, ¿por quién estaban patrocinados? Por el mismo país que supuestamente ellos iban más en contra. O sea, económicamente estaban patrocinados para tener toda esa fuerza y crear ese grupo de rebeldes o digamos de extremistas, porque no son rebeldes, son extremistas. O sea, y no estaban patrocinados por el pueblo, o sea, o por la gente de su país, o sea, están patrocinados por la gente de afuera de los países que ellos supuestamente odiaban. O sea, cualquiera de los dos. O sea, esto es cualquiera de los dos. O sea, entonces ahí se ve cómo es todo un artificio y todo un plan para poder lograr algo. O sea, Así es. Es como lo que ha contado ante Gloria de que se creía Nabucodonosor, no lo sé si bien el nombre. Nabucodonosor. Y no puede ser un poquillo de que como ese rey fue el que tuvo preso a las élites judías, él tuviera también hacer ese juego. O sea, de que en todos los lugares cuecen habas, ¿no? Y todos los dictadores son unos cabritos, ¿no? Y ya hemos estado hablando nosotros de cómo utilizan la historia como un arma, ¿no? Entonces, tal vez era una forma como de hacerle ver a su pueblo de que iban a acabar sometiendo a los judíos en las tensiones que muchas veces han tenido políticas, ¿no? Yo, como hombre que cree en la paz, un poquillo ya a favor de nadie, ¿no? A favor de que se terminen los conflictos, ¿no? Pero sí es verdad de que como en aquella guerra los amantes de la arqueología llegaron a ser un poco lo que ustedes habéis señalado, de que hemos hablado de la cultura sumeria y tal vez a lo mejor el último episodio que haya dado ha sido la expoliación, el robo que ha tenido de material arqueológico la zona de Sumeria en los últimos años. No está mal que lo hayamos comentado y que se haya dicho y que se haya hecho incluso de forma militar, porque como esas antigüedades movían tantos millones de dólares, pues como el que roba un cofre de oro, los podemos entender de esa manera un poco, ¿no? Y a la misma vez, si hay algo, algo que no se quisiera que se terminara de leer, pues a lo mejor no lo han ocultado, quién sabe, ¿no? no, es que de hecho, o sea, perdón, que yo sé que es con Gloria, pero digamos, las tablas sumerias, igual hay unas tablas que han ido sacando poco a poco, o sea, que sabemos que hay muchas que no han sacado todavía, que por su mal estado y todo, que bueno, que todas posiblemente no están en perfecto estado, pero muchas las han ido sacando conforme los años las van exponiendo, pero ha sido poquito a poco, o sea, como que no quieren exponer todo de una vez, o sea, igual cuántas más pues obviamente desaparecieron, que se vendieron, que lo tienen gente, o sea, guardadas, o sea, no sabemos muchas cosas. Pero digamos, y volviendo a esto, bueno, de ir aquí todo eso, o sea, a mí sí se me intercala mucho Saddam Hussein con lo de Osama, porque realmente, o sea, es muy parecida a la historia, o sea, de que son gente que, digamos, de dónde sacó tanto dinero, tanto poder, o sea, de su pueblo, no creo. O sea, entonces uno se pone a pensar, o sea, son historias muy similares en el sentido de que son gente que se puso como el malo de la película, o sea, obviamente así, o sea, una persona sociópata, o sea, con una forma extrema de ver su religión, o sea, pero al fin y al cabo, o sea, lograron todo lo que realmente dicen que ellos lograron, o sea, por sí solos es muy difícil de creer. O sea, es muy difícil de creer. O sea, Claro. que igual. Dale. Bueno, es que ellos necesitaban chivos expiatorios y lo mejor es, vamos, dárselo a personas que están muy, muy lejanas. Y eso es lo que consiguieron Sí. con el Bin Laden y con el Saddam Hussein, pues encasquetarles, digamos, los males de todo lo que pasaba. Y Exacto. así ellos cubrirse Poner la al espalda, tigre. ir a esos países como rescatadores, salvadores, ir a esos países supuestamente de forma pacífica
y así expoliar todo lo que había y saquear lo que había en esos países. Exacto, o sea, por eso es que yo intercalo mucho las dos historias porque los dos son prácticamente títeres para dejar al malo allá afuera, exactamente lejos, que no tiene nada Yo que lo ver con veo igual. nosotros. Yo lo veo igual, y mira, aprovechando de que Gloria es de Ceuta y también está aquí Vic, y que han habido movidas, ¿no? Que muchas veces entre la gente que nace en una cultura islámica y otras que nacen en una cultura cristiana, parece como que vivimos en una época en donde parece de que el ambiente quiere llevar a un futuro enfrentamiento sin sin obviar los enfrentamientos que puedan existir en el mundo hoy día, en la actualidad, por culpa de la religión, ¿no? Pero sí es verdad de que suceden a veces tensiones políticas entre España y Marruecos, en donde Sí, claro. hay veces que a lo mejor a ciertos españoles ciertas actitudes de Marruecos y esas cosas pues no le agraden, ¿no? Pero de ahí a dejarse arrancar, al entrar al trapo de un conflicto que quieren fabricar, yo me detendría un poco, pese a todo el amor y el cariño y el deseo que quiero yo de defender mi propia cultura, ¿no? Pero lo que no puedo, o sea, si fuera ciego, pues hablaría un ciego, pero por fortuna tengo ojos en la cara Claro, y pero primeramente verdaderamente que mi lo que familia quiero decir. materna, No, no, perdona, no estoy hablando por ti ni nada, estoy hablando de verdad de los sucesos y yo me estoy expresando, no, ¿no? Lo que yo pero te quiero voy a decir, contar un caso sí, en el que fue un pero, caso pero que se hizo muy déjame famoso terminar una aquí en cosa. Salvador. Sí, Una pequeña cosa es de decir de que todo, pase todo lo que pase, yo abiertamente digo públicamente de que los atentados terroristas y la gente que se guarda cúteres en las mangas y corta uñas en los calcetines, furgonetas que roban y que esto y que lo otro, sé que hay dolor y sé que hay muertes y sé que o sea, incluso el atentado más grande que ha habido en España en los metros esos del 11 de marzo, que murieron cientos de personas. De que lo que digo es de que me dicen que es un terrorismo islámico y esas cosas, y a mí no, pero que yo no me llego ya a creer nada, de que veo de que hay servicios secretos de por medio, de que hay espionaje y de que yo por decir aquí públicamente mi posición, yo veo que todos esos son ataques de bandera negra, y los ataques de bandera negra, por estudios históricos, los tengo muy bien catalogados. El ataque de bandera negra es el mismo ataque que llevaban los anarquistas en el siglo XIX. El ataque de bandera negra era los mismos que llevaban los piratas del siglo XVII. Y el ataque de bandera negra es cuando una nación ataca a otra utilizando a unos mercenarios pagados que pueden llegar a utilizar a personas que controlen mediante mecanismos de control mental y que al igual que los anarquistas del siglo XIX puedan llegar a eso incluso iba yo. a infringir el martirio. Puedan llegar incluso a infringir el martirio, ¿no? Y que yo no le entro al trapo, al choque cultural. Defiendo y te cedo la palabra, Gloria. Perdón, gracias por Eh, dejarme este cachito. no, y también a ti, gracias a ti también. Esto lo que yo quería decirte, primeramente que mi familia materna no son de religión islámica, tienen otro tipo de religión que es adorar a sus muertos, adoraban a sus muertos. Y mi padre sí, a él lo bautizaron, mis abuelos paternos sí que eran católicos. Y esto, yo estuve mucho tiempo que estaba sin hacer nada cuando salí del convento y eso, y estaba así medio perdida porque este mundo me parecía muy, muy raro. Pues yo hacía de voluntaria gratuitamente. La gente me llamaba, si quería una señora mayor que no tenía familia que le hiciera la limpieza, pues yo se la hacía gratuitamente. Pues un día, una señora que me llamó por teléfono, que no la conocía de nada, era ciega la pobre,
pues le hablaron muy bien de mí y claro, yo la sacaba a pasear, no tenía quien la sacara a pasear ni quien la ayudara, tampoco tenía una casa eh, gran cosa que limpiar, la verdad. Pero iba yo a hacerle compañía todas las tardes y todo eso. Y un día nos enteramos de una mezquita que había cerca de su casa, de que el imán, el cura de ellos, ¿qué hacía por las noches cuando cerraba lo que es la mezquita? Traía a chicos y empezaba a enseñarle unos vídeos repetitivos que hacían que los chicos quisieran ir a Siria a matar y todo eso. Lo que hablabas tú de Manuel del control mental y del lavado de cerebro. Y los chicos que iban, mm, aunque parezca increíble, eran chicos que no eran violentos, que no les gustaba la guerra, pero no sé cómo les hizo este señor hasta convencerlos. Pues entre uno de esos chicos había un nieto de la vecina de esta señora. Total, este chico, un chico de 20 años, que era estudiante, pacífico, vamos, ni violento ni nada, porque yo lo conocía, un chico súper normal y súper tranquilo. Pues a este chico lo cogieron, se lo llevaron con ellos a Siria y le pidieron que fuese a suicidarse. Pero él a los pocos días llamó a su abuela pidiéndole socorro. Le dijo que él no sabía cómo había llegado ahí, que era como si lo hubiesen, la palabra exacta que dijo la abuela, como si, abuela, es como si me hubiesen hecho brujería y me han traído Hipnotizado. aquí, no sé cómo me han traído. Sí. Bueno, el chico dijo brujería. Y claro, no sabía cómo había llegado ahí. Los brujos es que son grandes hipnotizadores, algunos. Pues a este chico, como no quería matarse, huyó, lo encontraron y lo llevaron a la fuerza para que se pusiese unas bombas y se suicidara. Supuestamente estos señores eran musulmanes y los musulmanes el suicidio es un pecado, vamos, que nunca vas a entrar al paraíso si una persona se suicida. Es como el cristianismo. Y claro, le obligaron a este chico de 20 años a suicidarse y matar a otras personas. O sea, que él iba a suicidarse él, a ser como un kamikaze y matar a otras personas con él. O sea, iba a cometer asesinato y suicidio, dos pecados por los que en su vida iba a ver lo que es el paraíso musulmán. Y claro, cuando lo contaba la abuela muy emocionada. Mira, viene al pelo esto que hemos estado hablando. Porque al muchacho le prometían el paraíso, la vida eterna, y te dan el cambiazo. Y te dan el cambiazo en el último momento. Pero el cambiazo te lo dan al revés. Te dicen que te cambian una cosa por otra en la escritura, pero cuando llegamos a la vida real, el cambiazo es al revés. Te cambian el paraíso por el infierno, te cambian la víctima por el verdugo, rápido y veloz. Y mira, llevamos ya un buen rato de exposición, creo que Gloria se había preparado más cosas, pero me gustaría irle dando un poco un fin. Y lo que sí que me gustaría comentaros, ¿no? Y deciros de que hemos estado hablando, ¿no? Y que si es posible que la próxima vez que quedemos le diéramos caña a otras mitologías, aunque siempre pudiéramos seguir dejándole abierta la puerta a la mitología sumeria, porque es muy extensa y siempre podemos regresar, pero es una propuesta que la estuvimos. Claro,
Claro, sí, yo te dije la otra vez que el final iba a ser esto de Gilgamesh, porque como no saca nada que esté relacionado con la Biblia, me dije, bueno, voy a hacer esto el final y claro, después con la mitología griega, que también a mí me llaman muchas cosas, la atención de lo que es la mitología griega. Y claro, hacer un programa así con mitología griega, que también me gusta mucho esa cultura. Pues nada, pues me parece que por aquí lo podemos dejar por hoy y nada, Sí, muchas gracias. bueno, voy a resumir lo que le pasó al pobre Gilgamesh, que no Vale, encontró al final la inmortalidad. vale. Pues cuando vio Gilgamesh lo ocurrido, que la serpiente se llevó la planta y se la comió, se comió la planta, se sienta y llora. Y claro, empieza porque ya no estaba con él en Kido, y empieza a preguntarle al barquero, le dice, ¿para quién trabajaron mis manos? ¿Para esto derramé la sangre de mi corazón? No he obtenido ningún beneficio. Cogió Gilgamesh muy triste y deprimido, cogió y se fue a su ciudad andando hasta Uruk. O sea, que le pillaba bastante lejos, pero se fue andando hasta su ciudad. Y ya está, este es el fin de Gilgamesh, el pobre, que al final no consiguió la inmortalidad. Muchísimas gracias, Gloria, por acercarnos a la epopeya de Gilgamesh, por habernos atraído y habernos mostrado la belleza de la cultura sumeria De nada. y por abrirnos el debate de la mitología en el COBE internacional, que yo creo que va a ser un tema de éxito. A Muchas mí me gracias. encantan las mitologías. Muchas gracias, de verdad. De nada. Bueno, buenas